Saberes ancestrales de nuestras culturas preamericanas nutren nuestras venas, nuestras entrañas, nuestra piel y nuestra memoria. Y están más cerca de lo que pensamos. Teotihuacán a la mano. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia le invitan a escuchar un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, con el tema, en esta ocasión, a las orillas de la gran ciudad de Teotihuacán, o como diría nuestra invitada, en la periferia. Yo soy Jesús Torres Peralta, conductor de este programa, y tendré el placer de presentarles el día de hoy a nuestra invitada de honor, la arqueóloga Oralia Cabrera. Bienvenida a la cabina de Radio INA. Oralia. Muchísimas gracias, es un placer, gracias por la invitación, es un placer para toda la audiencia y para compartir estos tiempos con ustedes. Muchas gracias. Nos sentimos entusiasmados, honrados, porque no lo iba a comentar, pero además Oralia Cabrera, además de ser una gran arqueóloga, es hija de un compañero que fue un gran investigador, el profesor Rubén Cabrera, y ha seguido sus pasos en cuanto a la investigación arqueológica, que por cierto nos adelantó en el camino hace poquito, y bueno, te mando de parte de todo el equipo de Teotihuacán y del mío propio un abrazo para ti y tu familia, que siempre ha sido un placer conocerlos a todos como familia y como investigadores además. Muchísimas gracias para todos. Me voy a permitir para nuestro auditorio leerles algunas líneas de su larga semblanza en tu trayectoria, Oralia. Ella es doctora en antropología por la Universidad Estatal de Arizona. Realizó sus estudios de licenciatura en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y entre sus maestros destacan Román Piñachán, Patricia Fournier, Manuel Gándara, Noel Morelos García y Blas Castellón. Su maestría y doctorado las cursó en la Universidad Estatal de Arizona, como decía, y las llevó a cabo bajo la dirección de George Cowell y Barbara Stark, y entre sus profesores contó con la asesoría de Ben Nelson, Charles Riedman y John Chance. Oralia es investigadora afiliada a la Universidad Estatal de Arizona y divide su residencia entre Alberta, Canadá y Teotihuacán. Bueno, ha participado en múltiples proyectos y destaca el proyecto del Templo de Quetzalcóatl, que dirigió precisamente Rubén Cabrera y George Cowell. También trabajó con Rubén Cabrera en las excavaciones de la Casa de Morelos en Ecatepec, junto con Sai Lagunas, un entierro de filiación teotihuacana. Y bueno, ha publicado numerosos libros en Canadá, España, Francia, México, en revistas científicas también. Y bueno, no diré más, si no nos vamos a llevar media programa con su currículum. Pero, ¿cómo le haces, Oralia? ¿Cómo le hace una investigadora para trabajar en varios sitios, pero sobre todo en Teotihuacán, viviendo en varios lados? Eres una migrante peregrina de la investigación. Sí, fíjate que sí, pero yo creo que esto de migrante ya me viene de toda la vida, porque precisamente por el trabajo de mi papá, cursé desde el kinder en adelante la escolaridad en diferentes lugares, moviéndonos de una casa a otra y de un sitio arqueológico a otro. Entonces ya como que estoy más o menos acostumbrada. Algunas cosas, afortunadamente, gracias a la tecnología, las puedo hacer de manera remota, estando lejos. Y paso suficiente tiempo, varios meses cada año, a veces en diferentes estancias en Teotihuacán. Entonces, pues puedo coordinarlas. Afortunadamente, porque entonces nos encontramos
como bien dices, la tecnología ha ayudado hoy en día, sobre todo después de la pandemia, Sí. se ha acelerado los trabajos a través de Zoom, a través Sí. de estas plataformas que nos conectan, del WhatsApp, no se diga. Sí. En fin, eso nos acerca de alguna manera para el trabajo, nos lo facilita, y luego pienso yo que a veces es demasiado, ¿no? A veces Demasiado. sí. Pero qué bueno que eres como... Los arqueólogos son, yo creo, como embajadores de la cultura, como los embajadores nada más que del pasado, sobre todo, ¿no? Y tu papá lo ha sido, y yo creo que la mayoría de los arqueólogos, pero también tú, sobre todo, ¿no? Sí. Teniendo estas residencias en diferentes lados. Sí, desde niña recuerdo las vacaciones implicaban siempre sitios arqueológicos, museos, estábamos yendo de un punto a otro por carretera, parábamos, decía mi papá, mira, ahí hay un montículo, vamos a bajarnos para ver cómo está. Y realmente mi mundo desde niña ha estado muy vinculado con la arqueología y con los arqueólogos, porque incluso para mis fiestas de cumpleaños, que no eran muchas, siempre iban arqueólogos, y más que niños. Qué bien, qué padre. Sí, yo estaba encantada. Y hablando ya de la arqueología y del tema que nos ocupa en esta serie de Teotihuacán a la mano, precisamente el tema que vamos a tratar y que es por excelencia el que tú has trabajado, creo yo, entre varios, es el de la periferia, ¿no? Las orillas de la gran ciudad. Uno cuando piensa en Teotihuacán, piensa en una ciudad majestuosa, monumental, y rara vez nos quedamos a pensar o reflexionar sobre la parte marginal, ¿no? Toda gran ciudad hoy en día tiene esa concentración de diferentes grupos, sectores, que como imán atrae la ciudad de diferentes culturas, poblados. Es lo mismo que pasa hoy en día en Nueva York, en Nueva Delhi, en México, en cualquier ciudad. Pero Teotihuacán, que fue una ciudad del clásico, una gran ciudad, yo creo que la primera gran ciudad de esas dimensiones, hoy en día nos sentimos orgullosos de pensar en ella y seguimos pensando en lo majestuoso de la ciudad, en las grandes pirámides. Sí. Nadie piensa, creo yo, o por lo menos yo, ¿no? En la gente de a pie, la gente que vive el día a día, que apenas puede, ¿no? No las grandes élites, las que viven del esplendor de la ciudad, sino la gente que vive marginalmente. Platícanos, Oralia, tú en tus recorridos, en tus investigaciones, tengo entendido que has estudiado precisamente un sitio, San José 520, ¿te suena algo? Que habla, tal vez a través de estos estudios, has encontrado a este tipo de gente, a esta población marginal. ¿En Teotihuacán había entonces clases sociales? Sí, desde luego. Fíjate que cuando hablamos de Teotihuacán y en general, para el público en general, pensamos, como dices, en la parte monumental, en el centro cívico-ceremonial, que es la parte que conocemos como la zona arqueológica, la zona protegida. Y siempre cuando hablamos, incluso desde el punto de vista arqueológico en la periferia, se piensa un poco en lo que conformaba la ciudad, de entre 22 y 25 kilómetros cuadrados en extensión en su mayor apogeo, que en los lugares donde ahora están asentadas las comunidades modernas que circundan este sitio arqueológico, esta oficial zona arqueológica, y pensamos en la periferia cuando aún estamos dentro de los espacios que fueron la ciudad. Sin embargo, muy pocas veces hemos hablado y pensado, incluso como arqueólogos, en lo que va más allá. Para darte un poco de referencia, durante los años 60 mayormente y principios de los 70 hubo dos proyectos muy grandes dirigidos por investigadores extranjeros. René Milon y su equipo llevan a cabo un recorrido a pie, detenido, detallado para varias cosas. Una de ellas es precisamente determinar la extensión de la ciudad.
Y que medía 22 kilómetros cuadrados sí, aproximadamente. Aproximadamente. Van, porque además también en ese momento hay una concentración poblacional moderna menos acentuada de lo que vemos hoy en día. Hacen recorridos por una década con un equipo de manera muy sistemática, recolectando material que puede funcionar para el otro propósito, que era identificar los periodos de tiempo en los que se había desarrollado la ciudad. A través de todos estos trabajos minuciosos, ellos determinan la mayor concentración poblacional teotihuacana y van viendo que sí, en efecto, hay otros asentamientos o pequeños sitios que van quedando un poco más alejados y que se excluye de manera sistemática lo que es la periferia de la ciudad. Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el Teotihuacan Mapping Project, se lleva a cabo el Teotihuacan Valley Project, que está dirigido por William Sanders y que era parte de un programa de recorridos de superficie para entender toda la cuenca de México, y que hacen recorridos en la zona de Chalco, Xochimilco, Zumpango, pero también en el Valle de Teotihuacán. Estamos hablando de los años 70. Cuando la población, incluso en la Ciudad de México y su zona conurbada, no era tan densa. Entonces se pueden llevar a cabo estos trabajos arqueológicos en espacios de cultivo, en áreas que estaban abiertas, que no tenían construcción. El trabajo del Valle de Teotihuacán lo lleva a cabo en particular Jeffrey Parsons, y determinan que hay una serie de localidades un poquito más alejadas y a lo mejor con material teotihuacano, del periodo teotihuacano, pero que a lo mejor varían un poco, y estos son los primeros trabajos que se hacen en el valle en su totalidad, y que dan cuenta de que además de la ciudad tenemos unos pequeños asentamientos dispersos y más alejados, que se van haciendo cada vez más distantes y menos poblados. Para que entienda un poco el auditorio, tenga una imagen, es como sucede hoy en día con las grandes ciudades. Sí. El centro, el núcleo, es lo fuerte, crece un poco alrededor. Esa es la megalópolis, por ejemplo, de la Ciudad de México, pero hay partes marginales afuera de esta concentración densamente poblada, urbana, ¿no? Sí. Igual en esta época de alguna manera, ¿no? Sí, en efecto. Nos hemos centrado, Teotihuacán es uno de los sitios que más se ha trabajado arqueológicamente en la Cuenca de México, una trayectoria de muchas décadas de trabajo arqueológico sistemático, y sin embargo, aún hoy en día nos hemos concentrado bastante en la parte central. En parte es un asunto de que, desde luego, conocer cómo funcionan los estados, las organizaciones de quienes dirigen y comandan una ciudad como este experimento urbano tan fantástico que fue Teotihuacán, pues nos llama muchísimo la atención y nos ayuda a entender otros aspectos de la sociedad, pero en parte también porque es más complejo hacer arqueología fuera de las zonas protegidas, sobre todo cada vez más. En parte, ahora ha habido una explosión demográfica importante, primero después del terremoto del 85 y ahora con la pandemia también. Se ha notado la mayor concentración de casas y edificios que se van comiendo a la ciudad prehispánica, de alguna manera, para decirlo. Pero también, a la vez, pues es siempre más complejo coordinarte, porque desde luego para una investigación arqueológica del INAH o de cualquier otra institución hay que hacer un planteamiento de investigación que es evaluado por el Consejo de Arqueología, un consejo de investigadores que minuciosamente revisan lo que se va a hacer para que sea la manera más adecuada. También requiere de las autorizaciones de las comunidades locales, y hay diversos
niveles, la administración de municipio, a lo mejor estás trabajando con una comunidad en especial, hay zonas que son, como en el caso de 520, San José 520, hay un ejido y hay que hablar con las autoridades del ejido que a veces cambian de un año a otro. Y aparte también obtener la autorización de las personas que son o bien propietarias de los terrenos o que, si es un ejido, de los que están a cargo de esas parcelas, digamos. Entonces, se va haciendo más complejo el obtener un permiso para trabajar en la periferia. Y además, me imagino que también hay otros elementos. Yo recuerdo ahorita, de hace como 30 años, un estudio del Colegio de México que tiene estos programas también de urbanismo y desarrollo demográfico, y lo hacían con respecto al crecimiento de la ciudad y hacia dónde iba a crecer. Y desde hace como 30 años planteaban que esta parte del Valle de Teotihuacán y sobre todo atrás del Cerro Gordo se iba a superurbanizar. Uh-huh. Bueno, quedaron cortos ahora con lo que ha pasado y ha crecido demasiado. Las fuentes de agua, por ejemplo, se las lleva a la ciudad, ¿no? Y entonces ha disminuido ahí para la población. Se complejiza el vivir ahí, pero también, como dices, ha crecido mucho. Y también por la atracción que surge o emerge de ser un centro turístico en la zona arqueológica. Claro. Atrae más gente, proliferan los negocios, entonces... Y además hay otro elemento, yo creo, el factor miedo de la gente que no quiere que estudien su terreno porque si encuentran algo piensan que ya no van a poder vivir ahí o que se los van a expropiar. Sí. Falta información ahí para que sepan que no vamos a ser capaces en Lina de expropiar todo México porque hay en todos lados. Pero son varios factores los que seguramente impiden, como los que has señalado y estos otros que comento, el desarrollar una investigación en la periferia. Sí. Y quizá también el hecho de que los arqueólogos queremos encontrar el gran entierro, la gran pirámide, nuestro sitio, como decía en la película del Señor de los Anillos, Golem, o no sé, que es mi sitio, así, ¿no? Sí. Y uno quiere encontrar lo grande, pero hay otras cosas que son importantes para entender el dinamismo del crecimiento de una ciudad, como esto que tú señalas. Cuéntame, entonces, ¿cómo fue tu estudio en este sitio? ¿Qué encontraste ahí? Claro, pues mira, precisamente a partir de los datos que habían sido proporcionados tanto por el equipo de Milon del Teotihuacan Mapping Project y de Parsons, en general, uno de los aspectos que me interesa mucho estudiar en Teotihuacán son los aspectos económicos y la producción artesanal en general de diferentes materias primas es una de las cosas en las que me he enfocado. Entonces, empecé a revisar un poco los datos que habían sido proporcionados anteriormente y también a ver que en algunas de estas comunidades, como en el caso del sitio San José 520, encontraron una gran cantidad en superficie de elementos, de herramientas que parecían indicar la posible producción de cerámica en este sitio. El sitio había sido, como decía, identificado por el equipo de Milon y había sido excluido del mapa de Teotihuacán, aunque ellos habían hecho cuadrantes también para las zonas aledañas de lo que hoy conocemos como el mapa de Milon. El sitio incluso había sido registrado como el sitio 1 del cuadrante 5 Sur, Este 4. Que es una nomenclatura que se usa, que plantea René Milon para este proyecto y cuadricula todo el valle
para fortuna de los arqueólogos y poder ubicar. Y que los arqueólogos retomamos como herramienta para poder ubicar dentro de estos cuadrantes de 500 metros los sitios arqueológicos que podemos registrar de manera ya más detallada. Entonces, fuera de estos 22 kilómetros está este sitio. Sí. ¿No? Wow. Este trabajo, entonces, me enfoco en ver y también llevo a cabo trabajos de reconocimiento de superficie, tratando de identificar la dimensión de este asentamiento, poder ver si en efecto veo más evidencias relacionadas con el tipo de actividades económicas que se llevan, y planteo un proyecto donde llevamos a cabo excavaciones también profundas hasta el nivel estéril. Antes de que continúes y me platiques lo que vas encontrando y lo que buscas, para nuestros radioescuchas sería bueno entender, cuando uno sale de la Ciudad de México, sale y ve, bueno, ya ahora lleno de casas, casi favelas, ¿no? Toda la parte de la periferia de la ciudad, pero cada vez más continuo hasta llegar a Teotihuacán. Pero todavía hay en el imaginario, creo yo, en el imaginario colectivo, áreas verdes todavía, sí. Las zonas montañas, de cultivo. Zonas de cultivo, y nos parece que salimos al campo y vamos a ver una ciudad en ruinas, digamos. Pero la gente, yo creo que alcanza a imaginar el campo todavía, el valle, los montes, y la ciudad lo que alcanza a ver, y los pueblos aledaños. ¿Cómo sería en el clásico teotihuacano? ¿Hasta dónde llegaba entonces la ciudad? Y lo que tú planteas es fuera de esa ciudad. ¿Cómo era el entorno para que traslademos la mente a ese momento? Yo creo que a partir de los datos, que también se han hecho trabajos enfocados en la identificar cómo estaba el medio ambiente en esa zona. Uh-huh. Lo que vemos hoy en día son zonas de cultivo, sobre todo de maguey y de nopal. Uh-huh. En esta parte del valle es el sitio, para ubicar un poco a la gente, se encuentra a varios kilómetros, unos 3 kilómetros y medio al sureste. Uh-huh. De la ciudadela. Uh-huh. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el templo? Sí. Uh-huh. Y lo que vamos rumbo a dirección a las faldas del Cerro Patlachique, ya en el pie de monte. Esta zona hoy en día es fundamentalmente una zona donde los pobladores cultivan nopal, uh-huh. maguey, un poco de maíz, pero la verdad es que depende mucho de los ciclos agrícolas, depende mucho del agua, y en esta zona no hay mucha agua. Porque se ha acabado seguramente más recientemente y no sabemos si en aquella época. Nada más para terminar la imagen que nos traes, el Cerro Patlachique, cuando haces referencia que está al sureste de lo que sería Teotihuacán del Valle, es ese gran cerro que, viéndolo desde la ciudad de Teotihuacán, tiene el mismo perfil o se asemeja a la pirámide del Sol, sí. Y que fue seguramente trabajado un poco en algunas partes de su perfil por los teotihuacanos para que se asemejara, y la misma pirámide, claro, copiando la silueta del cerro. Sí. Es esa gran montaña que ahora es parque nacional también. Sí, ¿no? El mismo. Cuando tú vienes como turista, como visitante a Teotihuacán, vienes por la carretera, inmediatamente hacia tu lado derecho vas a ver esta montaña impresionante. Ese es el Cerro Patlachique. Uh-huh. Entonces, en esta parte de las faldas de este cerro es donde se ubica el sitio de San José 520. San José 520 es un nombre que le di yo. Como te decía, el Grupo Milon lo había identificado como sitio 1. Bueno, antes de haberlo denominado como sitio 1, habían identificado en una región más amplia diferentes sitios, diferentes puntos donde habían encontrado material arqueológico, y este realmente era el 520. Uh-huh, uh-huh. San José no el 1, sino el 520. No el 1, sino el 520. Y es más fácil recordarse del 520, aunque bueno, ¿no? El 1, claro. La cosa es que estos terrenos se encuentran precisamente en la sección de San José, uh-huh, de los terrenos de ejido que pertenecen a Santa María Coatlán, una uh-huh, población al este de la actual zona arqueológica. Uh-huh.
Entonces, San José 520 sonaba como un nombre. buen nombre para el sitio. Claro. Pensando, te decía, nuevamente volviendo a la parte medioambiental, los trabajos que hicimos no dieron cuenta de una gran abundancia hídrica en esa zona, lo cual es un problema para un grupo de gente que quiere dedicarse a hacer cerámica, porque tú requieres de barro, pero también de agua. Tienes el río San Lorenzo no tan lejos, pero seguramente tienes un poco de problemas. Entonces, considero que la actividad de producción cerámica era, ya te lo comentaré ahora, especializada, pero problemática en cuanto por la falta de agua. Pero y era entonces, un suelo arcilloso. Entonces. Era un suelo arcilloso, pero no muy profundo. Probablemente con canales que puedes desviar el agua en la temporada de lluvia, puedes tener algunos reservorios de agua para poder utilizarlas en tus actividades de cerámica, pero es un poco problemática ese aspecto. ¿Y qué crees? ¿Que es problemática la falta de agua? Ahora tuvimos actualmente mucha abundancia de agua con estos fenómenos climáticos, y también creo que está hoy en día el fenómeno de la Niña. Sí. Mi pregunta será, porque algún día vino a Teotihuacán, nos visitó la que dirige el proyecto de Caral en Perú, y ella traía un pensamiento de que había un fenómeno del Niño generalizado y por eso cayeron las ciudades y demás. Pero bueno, estamos hablando de este sitio, el San José 520, que tú has trabajado y que nos platicas de la alfarería, del trabajo en cerámica, como una actividad principal de ellos para sobrevivir. Sí. Pero no hemos entrado de lleno al tema. ¿Y qué crees? Es problemático el tiempo porque se nos ha acabado. Y entonces te vamos a aprovechar para invitarte a un segundo programa para dejar en suspenso a la gente y que nos acompañen en la siguiente emisión, porque es muy importante entender estas cuestiones de que no solamente los poderosos vivían en esta ciudad de la cual nos enorgullecemos, sino que esto era posible seguramente porque había mucha gente con escasos recursos, pero que eran productores de esta gran riqueza, ¿no? De esta gran ciudad. Por lo tanto, vamos a agradecer a los radioescuchas de habernos acompañado el día de hoy, invitarlos a la próxima emisión y decir que esto ha sido un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, gracias a Radio INA, en la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia, la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, en la realización Evanibaldo Morales, en la grabación y edición Rubén Martínez, en el apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Jesús Torres Peralta. Tuvimos el día de hoy el placer de estar con la doctora Oralia Cabrera y la invitamos desde ya, igual que al público Radio Escucha, a nuestra próxima emisión para que entremos de lleno en esta excavación de San José, de 520, ¿verdad? Entonces, pues será un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Oralia. Pues también agradecemos al público que nos sigue, que sigue a Radio INA, que nos haya hecho el favor de escucharnos. Esto ha sido un programa más de la serie Teotihuacán a la mano. Gracias nuevamente a Radio INA, en la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, a quien le mandamos un afectuoso saludo, la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, realización Evanibaldo Morales, grabación y edición Rubén Martínez, en el apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Un agradecimiento nuevamente especialmente a la zona arqueológica de Teotihuacán a través del Departamento de Museos y Comunicación Educativa. Mi nombre es Jesús Torres Peralta. Recuerden
que cada día es una oportunidad más para ser y estar y ser felices, ¿no? Nos vemos en la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.